La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su misericordia, por su favor y por su gracia impartida a cada uno de nosotros. Vamos a orar, como siempre debemos hacerlo antes de comenzar, para que sea Dios dirigiéndonos en esta tarde y para que lo que vamos a hablar sea de verdadero provecho para nuestras vidas, podamos sacar lo importante, lo vital de lo que Dios quiere hablarnos hoy y lo pongamos por obra desde nuestro corazón, con nuestras acciones, agradando y haciendo la voluntad de Dios, que ese es el propósito por el cual continuamos y vamos adelante en este camino, y debe ser el propósito de cada cristiano en su vida. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta tarde nuevamente, Señor, te damos muchas gracias por las oportunidades que tú nos has brindado, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros y aquí seguimos, Padre. Gracias por estar a nuestro lado, gracias por guiarnos, gracias por sustentarnos, gracias por sostenernos con tu mano, Señor, aún en los momentos difíciles. Y te pedimos, Padre, que en esta tarde sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser personas diferentes, Señor, personas distintas cada día para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos, Dios, creyendo y confiando, Señor, en que tú cada día nos vas a ayudar y en que tu palabra es la única que nos puede transformar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el tema del cual nos compete hablar en esta tarde, hermanos, titula El dar, una cuestión del corazón. En todos los tiempos, hermanos, y a medida que avanzan más las épocas, yo diría que hablar sobre los diezmos y las ofrendas dentro de las iglesias ha llegado a ser para muchos un tema sí o sí incómodo. En algunos contextos, hermanos, se ha convertido como en una imposición que en una oportunidad de bendición. Y lamentablemente eso ha llevado a una mala interpretación del verdadero propósito que Dios estableció para este tipo de actos, el propósito con el cual Dios los hizo. Muchos creyentes han desarrollado como cierta incomodidad o inconformidad, lo llamaría, al pensar que se trata de una forma de los hombres y no de Dios de tocar sus finanzas personales, de tocar con sus economías, con la intención de sacar algún provecho o obtener alguna ventaja en particular. Esa percepción los ha llevado a creer que los recursos entregados a la iglesia enriquecen únicamente a un hombre. Y generalmente ese hombre, hablamos de ese líder principal o ese pastor, y que ese pastor se enriquece a costa del trabajo y esfuerzo del mismo pueblo. Pero yo hoy quiero abordar este tema
con cada uno de ustedes que nos escuchan desde una perspectiva bíblica, sin tomar filtros, sin tomar consideraciones humanas, sin hablar de opiniones personales o de sentimientos, emociones, posiciones, qué sé yo, que podamos tener como hombres frente a este tema, sino que seamos guiados por la verdad de Dios según lo que ella misma dice de este tema en particular. Sin duda alguna, hermanos, hay muchas personas que aman a Dios y son parte activa de una comunidad cristiana, que es lo debido, que es lo que dice la Escritura, pero no han entendido con claridad el propósito de los diezmos y las ofrendas, ni el rol que esos cumplen dentro del cuerpo de Cristo y la finalidad que tienen para ese cuerpo de Cristo y para cada creyente individualmente, ¿cierto? Lo que algunos perciben como una carga es en realidad una oportunidad de expresar algo profundo y personal hacia Dios. Y eso lo puedo resumir en dos palabras, hermano, para que lo entendamos mejor. Gratitud y honra. Y les voy a mostrar esto por la escritura, hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los hombres diezmos mortales. Los hombres reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esta verdad de este pasaje yo creo que nos confronta con una pregunta que yo diría que es fundamental hacerla en este punto, para que cada uno la tome en cuenta a lo largo del mensaje y a lo largo de su vida cristiana en cuanto a cómo representa en mi vida y cómo verdaderamente comprendo como cristiano los diezmos y las ofrendas. Y esa pregunta es, ¿a quién da usted, hermano? ¿A los hombres o a Dios? Sí, humanamente hablando, los diezmos y las ofrendas son recibidos por hombres, claramente, pero espiritualmente el acto de dar es una declaración de mi corazón y de su corazón delante de Dios. Ese dar demuestra gratitud, demuestra honra y demuestra dependencia de quien nos ha provisto todo. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, este pasaje de Proverbios está hablando expresamente de bienes materiales. Estamos hablando de temas materiales. Y mire la primera palabra, que es con la cual de la cual les estaba hablando hace un momento. Mire, hermanos, dar a Dios no es un negocio, no es una transacción con la iglesia o una transacción con el pastor líder encargado de la iglesia, no. Dar a Dios, hermanos, para que lo entendamos mejor y para que verdaderamente haya una comprensión sobre el tema, es un asunto personal, es un asunto espiritual entre el creyente y Dios. Y por eso les decía, mire la palabra inicial con la que empieza Proverbios, y le resumía dos palabras ahorita, gratitud, y la otra es, y que es palabra clave en estos pasajes de Proverbios, al inicio del versículo 9 que dice honra. Honrar a Dios con nuestros bienes es la manifestación de un corazón agradecido, de un corazón confiado y de un corazón consciente de quién es Él, de quién es Dios y de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Esto aplica también, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, en cuanto al servicio a Dios, y lo hemos enseñado en muchas veces, en general. Tanto el servir como el dar son respuestas sinceras del corazón humano hacia Dios. Vuelvo y repito esa frase que me parece fundamental que la entendamos. Tanto el servir como el dar
son respuestas sinceras del corazón hacia Dios. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué es lo que sucede con ese dinero después? ¿Qué es lo que pasa con el dinero que yo doy en la obra de Dios representado como diezmos y ofrendas, de los cuales la Biblia habla claramente? Y hermano, la respuesta es muy sencilla y yo diría aún espiritual. Si usted da con fe, con gratitud y con obediencia a Dios, usted ya cumplió su parte. Lo que pase después con lo que usted entregó es un asunto entre Dios y quienes lo administran. Claramente, y quiero ser enfático en algo, debemos procurar congregarnos en un lugar, en una iglesia, en una comunidad donde confiemos en la integridad de sus líderes, ¿cierto? Y si son hombres verdaderamente de Dios, van a ser hombres íntegros, ¿cierto? Pero incluso si llegara a haber fallas humanas, que las hay, porque somos humanos, valga la redundancia, si su corazón ha sido recto delante de Dios, eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo realmente importante en este punto. Ahora bien, si usted y yo retenemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para dar, o si menguamos en el servicio a Dios, estamos revelando algo de la profundidad de nuestro corazón sobre nuestra relación con Dios. Y es que tenemos una falta de reconocimiento sincero de su bondad, su favor y su misericordia en cada una de nuestras vidas. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, para que lo entendamos mejor, es que el tema de los diezmos y las ofrendas, que lo estoy hablando de una manera muy general, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, el tema de los diezmos y las ofrendas, al igual que el servicio, es una prueba del corazón. Es una prueba que revela cuán genuinas son nuestras palabras de gratitud hacia Dios. Claramente a Dios no lo vamos a convencer con palabras, hermanos. Dios conoce nuestro corazón y todo este tipo de cosas revelan lo que hay en nuestro corazón. Son parte de una prueba para nuestro corazón, para demostrar lo que con palabras expresamos hacia el mismo Dios. Esto no es una carga, esto no es una obligación, no es algo forzado. Como lo decía al principio, esto es una oportunidad que Dios nos da para demostrarle cuánto le amamos y cuánto confiamos en Él. Seamos honestos con algo, hermanos. Hablando en cuanto al servicio, es muy fácil servir cuando todo va bien. Cuanto a los diezmos y las ofrendas, es muy fácil dar cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay estabilidad, trabajo, ánimo, etcétera, etcétera. Ser fiel en lo que Dios nos pide no va a representar mayor dificultad en este tipo de circunstancias, pero la prueba verdadera viene cuando las circunstancias cambian, cuando de pronto llega la escasez, cuando de pronto llega la dificultad o aún cuando de pronto llega el desánimo. Y es en esos momentos, en ese lugar de lucha donde surge una pregunta importante, dos preguntas importantes. ¿Sigo honrando a Dios igual que antes? ¿Será que permanezco firme en lo que he creído y en lo que le he dicho a Dios con mis palabras? Recuerde esto, hermano, y téngalo muy presente. Y es como un ejemplo y un espejo para cada uno de nosotros. Si usted mira lo que pasó con el Señor Jesucristo, usted se da cuenta que Jesús no se echó para atrás aun cuando él vio la cruz. Él no se detuvo ni retrocedió cuando llegó el momento, lo podríamos decir, más oscuro, cuando la carga era más pesada. Jesús lo hizo por amor
se sacrificó por amor, tanto para usted como para mí. Y eso nos enseña que la gratitud verdadera no se basa en emociones pasajeras, ni en circunstancias favorables. La gratitud es constante, la gratitud es una decisión, la gratitud es una expresión perseverante, hermanos. Y si insisto tanto en esa palabra gratitud es porque sin ella ninguna práctica espiritual se sostiene. Ninguna entrega va a ser duradera si no brota de un corazón que verdaderamente está agradecido. La persona que es agradecida persevera en dar, persevera en servir, persevera en amar, persevera en obedecer, aun cuando nada a su alrededor lo motive, hermanos. ¿Por qué cree usted? Y hablo referente a, como les decía ahorita, muchas veces hemos tocado este tema en cuanto al servicio, pero tanto el diezmo y la ofrenda del servicio están relacionados porque son pruebas que demuestran esa gratitud. ¿Por qué cree usted que tantas personas no perseveran en los ministerios? ¿Por qué cree usted que tantas personas que tienen ministerios grandes, tantas personas que han tenido tantas bonitas oportunidades de parte de Dios y han crecido tanto en sus ministerios, cuando viene la dificultad o cuando viene el problema, cuando vienen algunas circunstancias, desertan, hermanos? Eso no es difícil de entender, eso no es difícil de encontrar, para encontrar su explicación, porque eso se resume en una palabra y es gratitud. Lo que les decía, sin la palabra gratitud, ninguna práctica espiritual se sostiene, sean ministerios, sean servicios, lo que sea, hermanos. Ninguna entrega va a ser duradera, hermanos, si no hay un corazón agradecido. Y si hablamos de la Biblia, ella está llena de ejemplos de hombres y mujeres que con gratitud entregaron todo a Dios y demostraron lo que había en su corazón. La viuda que dio las dos monedas no las dio porque tuviera mucha abundancia, las dio porque tenía gratitud. David, cuando usted recuerda que ofreció en abundancia para la construcción del templo, reconoció que que todo provenía de Dios y que todo lo que él tenía era de Dios. Simplemente él cumplía la función de ser un administrador. Pablo sirvió a Cristo en pobreza, en cárcel, persecuciones, y siempre uno lo veía escribiendo con un corazón lleno de gozo y lleno de agradecimiento. Ana, la madre de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículos, usted lo puede ver del 9 al 28, oró, dice la Biblia que oró con angustia pidiendo un hijo, y que Dios la escuchó y Dios respondió su clamor, y que ella no se aferró a eso que recibió, sino que tenía tanta gratitud con Dios que entregó a Samuel y le entregó al servicio de Dios por todos los días de su vida. Eso no fue una reacción emocional, hermanos. Fue una promesa nacida de una gratitud verdaderamente genuina. María de Betania, en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, usted puede ver que ella derramó un frasco de perfume que era muy costoso sobre los pies de Jesús, como un acto de adoración que para muchos parecía exagerado o aún innecesario. Pero cuando uno analiza ese pasaje, uno se da cuenta de que ella lo hizo movida por amor, por gratitud y aún una revelación espiritual de que Jesucristo era Dios. Eso fue un acto generoso, no medido por su valor material, sino por el valor que ella le daba a Cristo.
los creyentes de Macedonia. En la segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, Pablo dice que dieron con generosidad. Dice, en medio de una gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos no dieron de lo que les sobraba, porque eran personas muy pobres, tenían mucha necesidad. Ellos dieron porque estaban llenos de gozo y de gratitud hacia Dios. Y yo quiero volver a la pregunta central, que tantas veces genera discusión y hasta incomodidad entre los creyentes cuando se habla de los diezmos y las ofrendas. ¿Es esto un asunto entre hombres o un asunto entre el hombre y Dios? Porque si bien es cierto que, como lo decía al principio, físicamente nosotros entregamos eso en un templo y lo reciben hombres, el principio espiritual y el significado va mucho más allá. El problema de fondo no es el dinero. El verdadero problema es que cuando Dios muchas veces toca con lo que más nos cuesta soltar, se revela que tanto hemos rendido realmente nuestro corazón ante Él. La palabra de Dios es clara, hermanos. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño de todo. Por eso les decía, no es una cuestión de dinero, hermanos. Porque Dios lo que quiere es ver cómo respondemos cuando Él nos pide algo. Cómo nuestro corazón manifiesta la acción, manifiesta en acción lo que decimos con palabras. Eso no es un tema de si tenemos mucho o tenemos poco. Tampoco se trata de lo que el líder de la iglesia hará con el dinero. Tampoco. Y no es como algunos alegan una práctica solo del Antiguo Testamento, que es un tema demasiado recurrente para muchas personas. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros, según la Biblia, somos administradores de aquello con que Dios nos ha bendecido. Y algún día tendremos que dar cuentas de esa administración, sea buena o mala. El mismo principio del diezmo, hermanos, procede de la misma ley mosaica. Y aún muchísimo antes de ella. Mire lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Génesis 28, 22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Para esas personas que de pronto, que todavía las hay, alegan que el diezmo es de la ley y que todo este tema de las ofrendas hace parte del Antiguo Testamento y que es cubierta por la ley mosaica únicamente y que en Cristo ya no tiene validez. Si usted se fija en estos dos pasajes que yo les acabo de leer, solamente estos dos demuestran de que antes de que existiera la ley, los hombres temerosos de Dios ya apartaban para él lo mejor de sus bienes. Y no era inspirado por un deber, era inspirado por un corazón, vuelvo y repito, agradecido. Por eso es que el diezmo no tiene que ver nada con el legalismo, o con una ley, o con unos mandatos, sino con el corazón. Hermanos, solo aquellos que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, pueden dar con ese entendimiento de lo que yo les estoy hablando. El creyente auténtico sabe que
jamás podrá llegar a pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, porque absolutamente todo le pertenece. Y se lo leí hace un momento y también se los confirmo en Salmos capítulo 24, versículo 1 que dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese entendimiento nace en quienes no solo aceptan a Jesucristo como Salvador, sino también como Señor absoluto de su vida. Cuando Él es el Señor, cuando Él es el dueño de todo, Él toma nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, emociones, dones, talentos y también nuestras finanzas. Y podemos decir con certeza, por existencia propia y por testimonio de muchos creyentes fieles a lo largo del tiempo, que Dios bendice a todo dador alegre. De que ese versículo que yo le leí al principio es veraz. Dios nunca es deudor de nadie, hermano. Él devuelve en bendiciones, en paz, provisión, gozo, sostenimiento. Pero más allá de lo que podamos recibir de vuelta, Él mira nuestro corazón. Dios no se va a impresionar, hermanos, por montos. Dios no se va a impresionar por motivaciones. Lo único válido delante de Él es el amor con que le damos. Es la única ofrenda que cuenta en la eternidad, la que se da con gratitud, con fe, con amor genuino. Eso es una cuestión bastante importante, hermanos, y que se ve desde el principio, con Caín y con Abel, y que es un tema bastante extenso de hablar, pero de manera concisa, Caín, la Biblia no quiso decir que Caín, no quiere decir que Caín trajo una ofrenda pequeña o una ofrenda menguada. Caín también trajo lo mejor de la tierra, pero Dios vio su corazón y era la actitud del corazón la que no estaba bien y por eso no le agradó a Dios. Por eso les digo, hermanos, esto el dar es una cuestión del corazón. El dar no es entre usted y la iglesia, el dar es entre usted y Dios. No se trata de dinero, se trata de gratitud. No es una carga, es un privilegio de los hijos de Dios. No es legalismo, es honra. Y no es temporal, es una expresión continua de entrega. Y por eso tocaba también el tema del servicio. No es algo temporal, es una expresión continua de entrega. Y si lo haces temporal o lo has hecho temporal, es porque no tienes gratitud. Así que hermanos, no retengamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No permitamos que el temor, la desconfianza o las malas experiencias nos roben la bendición de honrar a Dios con nuestros bienes. Porque lo que nosotros damos, lo damos a ese que ya dio todo por nosotros. Yo espero que este mensaje, hermanos, corto, una reflexión corta, pero que nos ayude a entender el verdadero propósito y el sentido de lo que es dar, hermanos. Y quiero leer nuevamente en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7 para terminar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre Celestial, en esta tarde nuevamente, Señor, con gratitud queremos bendecirte, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos formas, tú nos moldeas, tú nos guías, Señor, para que todo lo que hagamos, digamos o pensemos esté de acuerdo con tu palabra, o sea, con tu voluntad. Te pedimos que haya entendimiento, Señor, desde nuestro corazón, de lo que significa dar, de lo que significa, Señor, entregar para la gloria
y la honra de tu nombre, Señor, para demostrar nuestro corazón agradecido, tanto desde nuestras finanzas como desde nuestra vida, Señor, nuestro servicio, nuestra perseverancia, Señor. Todo eso que demuestra lo que hay en nuestro corazón y esas palabras de gratitud que tanto te expresamos, Dios. Toda la gloria, Señor, y la honra es para ti. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este programa y te pido que las bendigas, Señor, a ellas y a sus familias, en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.